corazones, soy Encarna Salcedo y hoy os doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzamos con el trabajo, Tauro. Hoy sortearemos una lectura gratuita conmigo. Tauro, vamos a comenzar con el trabajo, como siempre. Nos centraremos en el tema sentimental. Tauro y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver. Tauro y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Tauro, yo tengo que decir que se avecinan situaciones un poco complicadas, ¿vale? Dentro del trabajo. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que esto viene de sorpresa, que esto nadie lo espera, y entonces, claro, aquí como que cambian mucho las cosas de la noche a la mañana. Esto como que nunca había pasado en la empresa donde tú estás trabajando, y dice que es algo muy relacionado con el sueldo, ¿bien? De todas maneras, cuando llegue el momento, pues ya decidís y a ver qué pasa con esto. Son 2 meses bastante complicados en lo que dicen las cartas. Los Tauro los que no estáis trabajando, yo os veo, Tauro, como muchos de vosotros estáis esperando noticias de un lugar donde ya estuvisteis trabajando en un pasado y esas noticias no llegan. No me gustan las cartas que te salen en el trabajo, Tauro. Pero bueno, yo tengo que decir, en este caso, Tauro, los que no estáis trabajando, que aunque esta noticia no llegue, aquí estoy viendo mucho cómo tú vas a realizar algún tipo de trabajo con una persona que tú conoces, bien, o con la familia de esa persona. Los Tauro que tenéis un negocio, pues no sabéis muy bien lo que hacer, Tauro, porque hay una situación aquí que te podría generar una pérdida de dinero importante. Entonces, si esta pérdida de dinero se da, tú te vas a plantear muchas cosas con tu negocio. Cuando llegue el momento, decides, Tauro. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, no me han gustado tus cartas en el trabajo, Tauro. Nada de nada. Pero bueno, vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías en lo económico. Dice, todos los que estéis esperando un dinero desde noviembre aproximadamente, dice, esto es una mentira. Hablan de una mentira, dice, cuidado porque esto es una mentira, ¿bien? Eso por un lado. Mi queridísimo Tauro, que estéis esperando otro tipo de dinero, situación económica o algo por el estilo, dice que de aquí a 3 semanas aproximadamente es cuando tu dinero va a empezar a coger un poquito de fuerza. No me salen unas cartas tampoco de verdad positivas con el tema económico, Tauro. Vamos a ver si con el amor tenemos más suerte. Tauro, vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Mi queridísimo Tauro, los que queráis participar en el sorteo de la consulta, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Así que Tauro, los martes tenéis que estar atentos al ganador. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro que estáis solteros. Yo te voy a decir que veo mucho movimiento en tu vida. Pero también aquí dicen las cartas, abre los ojos. Ojo, Tauro, porque dentro de este movimiento que yo estoy viendo aquí, yo veo una de estas personas que a mí personalmente no me gusta para nada, porque es una persona que le da la vuelta a las cosas, que te hace sentir con el tiempo culpable. Entonces este tipo de cosas, pues yo siempre, cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, cuidado. Bien, entonces esto se podría convertir en una historia que te resuena mucho a algo que tú hayas vivido en el pasado. Entonces yo aquí con esta persona en concreto te digo atención, pero vamos a ver las otras personas que están saliendo, ¿ok? Vamos a ver.
Tauro. Solteros. ¿Ves? La primera persona que sale, dicen las cartas, Tauro, si está relacionada con tu trabajo o algo por el estilo, o tiene o ha tenido una historia dentro de lo laboral, esta es la persona de la cual no debes de fiarte, ¿eh? Tauro, cuidado con esta persona. Bien, Tauro, personas importantes en tu vida, porque yo esta persona la quiero dejar un poco... si es que tampoco la puedo dejar un poco al lado, porque aquí es que están las cartas como confirmando, ¿no? Dice, entre dos personas, dice, Tauro, te decantarás por esta persona, pues te decantarás por la persona que más te atrae, ya está, ni más ni menos. Dice, con la cual estarás un periodo de tu vida, ¿no? Pero que no es la persona definitiva, así lo dicen las cartas. ¿Por qué no es la persona definitiva? Porque es una persona, como hemos dicho antes, manipulador o manipuladora, y esa es la palabra. ¿Para qué lo vamos a adornar? Tauro, tu futuro sentimental, dicen. Ahora voy a hablar de tu futuro sentimental, que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos viendo, ¿eh? Ojo. Tu futuro sentimental tiene que ver, o empezará, vamos a decirlo así, empezará como un triángulo amoroso. Pero es una persona que tiene sentimientos verdaderos hacia ti, independientemente de que esto en un principio sea un triángulo amoroso, independientemente de eso. Es una persona que tiene unos buenos sentimientos. Y es con lo que nos vamos a quedar de momento, ¿vale? Pero esta persona que estoy hablando ahora, lo que empieza como un triángulo amoroso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo, con la persona anterior, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Yo, mira, Tauro, y no me gusta decir este tipo de cosas porque luego me ponéis verde. Me ponéis verde... Bueno, me pone verde la gente que no quiere escuchar, que solo quiere escuchar cosas buenas. Y yo, vamos a ver, esto no quiere decir que vaya a pasar, porque esto ante todo, decisión vuestra, que pase o no pase. Yo me limito a decirte lo que puede pasar si tú comienzas una historia con esta persona, que dicen las cartas, es una persona que a ti te va a generar hasta soledad. Vas a tener hasta un sentimiento de soledad con esta persona. Te dicen las cartas, precaución. Observa primero, observa. Pero claro, ¿cómo te digo? ¡Qué bien! ¡Qué persona! Que te va a ofrecer matrimonio, vas a ser súper feliz. Si yo no estoy viendo eso con esta persona, ¿cómo te voy a decir eso? Yo simplemente digo, cuidado. Y ya está. Vamos a ver la persona de tu futuro. La de tu futuro, la importante, Tauro, la importante. Tauro, solteros. La persona importante de tu vida sí es para una relación estable. Y tengo que decir aquí que si muchos de vosotros ya estáis pasando por esa relación que no se identifica ni como relación, o sea que os consideráis solteros y que es una persona que manipula, que le da la vuelta a las cosas, pues mira, igual que vino se fue. Ni más ni menos. Si tú has podido vivir X años sin esa persona, pues puedes vivir el resto de tu vida sin esa persona.
Aquí dicen las cartas que tu futuro es otro, que tu futuro no es esa persona, que esa próxima persona sí sería para una relación estable, si te lo digo. Y ojo, como te he dicho antes, va a ser una historia que empieza en la clandestinidad. O sea que esto es totalmente oculto en un principio. Pero claro, yo no puedo ver más de esto porque yo lo que veo es a la persona que no es la adecuada para ti. Entonces, si sigo viendo a la persona que no es la adecuada para ti, es porque tú tienes que vivir esta historia o porque está en tu vida o no ha pasado. ¿Bien? Ya me contaréis, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguimos con los Tauro que estáis casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías por aquí, mi queridísimo Tauro. Bueno, casados en convivencia y novios. Tengo que decir que uno de los dos tiene que dar un paso más. Y llega el momento de dar un paso. ¿Vale? Hay que dar un paso. ¿Es necesario ese paso para la relación, para que se acaben las dudas, para que haya el éxito? Sí, es necesario. Pero también tengo que decir que uno de los dos tiende mucho a dudar. Ha dudado. Ha dudado y dudará, perdón. Entonces, no quiere decir que las dudas vayan a desaparecer. Y esas dudas es cierto que de la persona, es cierto que llega un momento en el cual nos quita las ganas de todo, ¿no? Entonces, Tauro, ¿qué podemos hacer aquí? Con esta persona que duda tanto, con esta persona que por su manera de ser nos quita las ganas. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer aquí? Mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Pues es una persona que necesita su tiempo para procesar, ya está, ni más ni menos. Esto no quiere decir que no haya sentimientos. Quiere decir que es una persona que necesita su tiempo. Que ahora mismo tu relación puede estar parada o sientas que está parada, bien, sentimentalmente, pero que esto no quiere decir que no haya sentimientos. Si hay sentimientos, tu relación avanza, tu relación evoluciona. Lo que pasa es que es una persona que no demuestra los sentimientos, en este caso. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios, los que queráis una consulta gratuita conmigo, los que queráis participar en el sorteo, tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo, y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Bueno, vamos a seguir, Tauro, con tu lectura. Mira, Tauro, yo te voy a decir algo. Todos los que estéis esperando una formalidad, un compromiso. Aquí dicen las cartas que finalmente, mira, por muchos obstáculos que haya, porque lo hay ahora mismo, porque es una persona que a lo mejor no logras descifrar, ¿no? Entonces te genera esos obstáculos, te genera esas dudas, y por mucho que esto exista, Tauro, ten en cuenta que aquí va a haber finalmente un triunfo, va a haber un compromiso, tarde más o tarde menos, ¿vale? Es lo que están tratando de decir las cartas. Dice, también dicen que aprendas a comprender a esta persona, que le dejes su tiempo, que es una persona, pues parece ser que cuando tiene algún tipo de duda o de lo que sea, se aísla y que hay que respetar ese tiempo, ¿bien? Que esto no quiere decir que no tenga que no quiere decir que te esté engañando, que no es que no tenga sentimientos, que no tiene una mala intención. Yo no lo veo así. Yo veo una manera de ser aquí, ¿eh?
Lo que tú crees que a día de hoy no puede ser, dice, en un futuro, por muchas vueltas que se le dé, por muchas dudas que tenga esa persona a la hora de dar esos pasos, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? Que es una persona que necesita dar un paso, que es el momento de dar el paso, pero que tiene muchas dudas. Da igual las vueltas que le dé. Dale su tiempo, Tauro. Verás cómo esto va a pasar finalmente. Va a haber un avance. Y va a haber ese avance y ese cambio el día que menos tú lo esperes, Tauro. El día que menos lo esperes es cuando esta persona va a avanzar. Así que, Tauro, no le des muchas más vueltas a esto. No gastes tu energía, te quiero decir, porque estáis como destinados realmente. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, seguimos con tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Tauro, no dudes, dice, no pongas dudas en los sentimientos de los demás hacia ti. No dudes de los sentimientos de los demás hacia ti. Bien. Tanto positivo como negativo. Pero ese es el mensaje. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Tauro y tu salud. Mala circulación, estoy viendo aquí. Sistema nervioso, habrá que prestarle bastante atención, Tauro. Vamos a seguir, Tauro, ahora sí, con tu mensaje general. Tauro y tu mensaje general. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te preocupa en tu vida? ¿Qué es lo que a ti te quita el sueño? Tauro, ¿qué es lo que te quita el sueño? Pues lo que te quite el sueño, pues fuera. Ni más ni menos. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Porque veo una situación que te quita mucho el sueño a ti, ¿eh? O no prestarle atención. Tauro, el número 24 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.